Hola a todos y todas, en este vídeo os voy a explicar cómo funciona el TRIAC, ¿vale? Las regiones de funcionamiento del mismo y su principal aplicación, que es para la regulación de alternas, ¿vale? Entonces, bueno, empecemos. El TRIAC es el equivalente a dos SCR puestos en sentido opuesto, ¿vale? Y en paralelo. Aquí tenemos el circuito equivalente, ¿vale? Un SCR con su puerta y el otro SCR con la misma puerta en antiparalelo, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que este dispositivo sea bidireccional, es decir, que dispara tanto para este lado, ¿vale?, como para el sentido inverso, ¿de acuerdo? Esta es la estructura que tiene el TRIAC. Bien, nosotros no vamos a entrar en detalle en el movimiento que hay de portadores dentro de esta composición de semiconductores, pero sí vamos a ver en la siguiente diapositiva las principales regiones de funcionamiento que tiene, ¿de acuerdo? Bien, el símbolo es el que vemos en el cuadradito, ¿vale? Entonces, con una misma puerta, ¿vale?, activo el TRIAC por un lado como por el otro, ¿vale? Entonces, en esta ocasión, pues no tenemos, como tenemos una doble conducción en ambos sentidos, ¿vale? Como tenemos conducción en ambos sentidos, pues no podemos hablar de ánodo o cátodo, así que lo vamos a llamar como terminal primario, terminal secundario y puerta. La puerta siempre está en el terminal primario y siempre conviene poner el TRIAC, o bueno, lo ponemos siempre de MT2 a MT1, ¿vale?, en esa dirección, aunque bueno, como se usa en sistemas, en circuitos reguladores, al fin y al cabo, que esté en ese sentido o en el otro no importa, ¿verdad?, porque va a recibir en ambas partes tanto señal positiva como negativa. La señal va a estar continuamente alternándose entre positivo y negativo, ¿vale? Bien, hemos dicho que es el equivalente a dos SCR, ¿vale? Pero no es lo mismo que poner dos SCR conectados en antiparalelo, ¿vale? ¿Y esto por qué? La razón es porque el TRIAC tiene más regiones de funcionamiento que el simple hecho de colocar dos SCR en antiparalelo, ¿vale? Y además que la señal de disparo se produce en momentos distintos, ya sea para una dirección que para la otra, ¿vale? Bien, una vez que está en cualquier modo de funcionamiento, en estado de on, ¿vale?, el TRIAC vuelve a corte o a estado de bloqueo, ¿vale?, cuando la corriente bajaba de un cierto nivel, que llamábamos corriente de mantenimiento o corriente IH. Bien, se utilizan trías de baja potencia en muchas aplicaciones, como por ejemplo en atenuadores de luz, por ejemplo en nuestras lamparitas LED que podemos tener en casa, ¿verdad?, que podemos bajar la potencia y regular la potencia, ¿vale? Controles de velocidad para motores eléctricos, sistemas de control de electrodomésticos. Por ejemplo, una aplicación muy típica es la de la vitrocerámica, ¿verdad? La vitrocerámica tiene varias potencias, ¿sí? Y bueno, con el TRIAC en regulador AC, pues podemos regular la potencia al nivel que nosotros deseemos, ¿verdad? Bien. Entonces, en esta transparencia, bueno, pues lo que se comenta es eso, que es muy utilizado en regulación AC, ¿vale? El circuito que tenemos aquí es exactamente el mismo que teníamos para rectificación controlada de media onda, ¿de acuerdo? Pero en este caso, como se produce disparo tanto para la parte como positiva como para la parte negativa, pues fijaros cómo aquí tengo mi señal de entrada, ¿vale? Y para esa señal de entrada se obtiene pues este disparo de aquí, ¿vale? Esta sería mi señal de salida, se corta un poco, ¿vale? Aquí sería mi entrada, ¿verdad?
y para la corriente inversa, pues también se produce un segundo disparo, ¿vale? Vuelve semiciclo positivo de la señal de entrada y se vuelve a producir el disparo en los semiciclos positivos, ¿vale? Entonces, yo produzco disparos en ambos semiciclos, ¿vale? Y lo que estoy haciendo es que si yo realizo el promedio de esto y realizo el promedio de la parte de abajo, al fin y al cabo el promedio se está reduciendo con respecto al promedio inicial, ¿verdad? Entonces yo estoy entregando una potencia, estoy reduciendo o regulando la potencia que yo entrego a la carga, ¿vale? Entonces de esta forma, regulando esta potencia, es como se consigue reducir, ¿vale? Pues lo que hemos dicho en las aplicaciones antes, por ejemplo, en la iluminación del LED, ¿verdad? Si entrego menos potencia media, pues al fin y al cabo el LED la lámpara LED va a iluminar menos, ¿vale? Bien. Bueno, pues paso a explicaros las regiones de funcionamiento que tiene el TRIAC, ¿vale? El TRIAC puede conducir de 4 formas distintas, ¿vale? Entonces, para verlo de forma más sencilla, estos modos de funcionamiento los vamos a dividir en cuadrantes, ¿vale? En el cuadrante 1 lo que tenemos es que le estamos aplicando una señal, una tensión, ¿vale? Positiva entre terminal 2 y terminal 1 al TRIAC, y a la puerta se le está proporcionando también una corriente positiva, ¿vale? Con una tensión positiva, ¿vale? Con una amplitud positiva. Entonces, en el cuadrante 2 lo que se da es que estamos aplicando entre terminal 2 y terminal 1 una tensión positiva, y en su puerta esta tensión va a ser negativa, ¿vale? En el cuadrante 3 se le aplica una tensión negativa al TRIAC y en su puerta una tensión negativa, y en el 4 pues una tensión negativa entre terminal 2 y terminal 1 y en su puerta una tensión positiva, ¿vale? Entonces en esos 4 modos de funcionamiento se pueden dar disparos. Bueno, pues veamos esas regiones de funcionamiento a través del circuito regulador básico, que es el que tenemos aquí, ¿vale? Que se va a ver de forma más sencilla, ¿de acuerdo? Nosotros en esta gráfica de la derecha lo que estamos representando es la señal de entrada a nuestro circuito regulador, y el momento en donde se van a producir los disparos, ¿vale? Vienen representados en la gráfica, ¿vale? Para el modo de funcionamiento del cuadrante 1, es decir, estoy metiendo aquí señal positiva y la señal de mi control va a estar en fase con mi señal positiva, ¿vale? Con mi señal de entrada. Estoy introduciendo señal positiva en ambas partes y el disparo se va a producir en esta región de aquí. Región 1, ¿vale? Para cuadrante 1. Bien, cuadrante 2. Estoy metiendo una señal, en este caso positiva, ¿vale? Pero en mi control estoy metiendo una señal que está desfasada a 180 grados respecto a mi señal de entrada. Pues el disparo se va a producir en la región 2, ¿de acuerdo? Cuando ambas señales están en fase y son negativas, pues el disparo se va a producir en esta región de aquí. Y cuando están desfasadas, ¿vale? La señal de entrada es negativa y la señal de control es positiva, están desfasadas a 180 grados, el disparo se va a producir en esta región de aquí, de la señal de entrada, ¿vale? Entonces, como podemos ver, si nosotros estamos introduciendo al fin y al cabo una señal que es senoidal y aquí otra señal que está en fase con esta, pues evidentemente nosotros vamos a tener región 1, ¿verdad? Porque positivo con positivo y negativo con negativo, y región 3 de funcionamiento, ¿vale? Entonces los disparos, cuando la señal de tensión a la entrada
con la de control están en fase, se van a producir los disparos en cuadrante 1 y cuadrante 2, ¿vale? Cuadrante 1 y cuadrante 3, ¿vale? Bien. Ahora bien, si la señal que estoy introduciendo están en contrafase, es decir, yo tengo una señal aquí de entrada y la señal de control está en contrafase a la de entrada, pues evidentemente tengo que cuando una es positiva, la otra es negativa, cuadrante 2, ¿verdad? Y cuando una es negativa, la otra es positiva, ¿vale? Negativa y positiva, cuadrante 4, ¿vale? Entonces, cuando están desfasadas 180 grados, pues el TRIAC va a estar funcionando en cuadrantes 2 y 4. Se van a producir los disparos en esto de aquí y en este otro cuadrante de aquí, ¿de acuerdo? Veámoslo gráficamente. Bien, pues comenzamos a introducir nuestra señal en el circuito, ¿vale? Veamos el caso de que las dos señales estén en fase. No necesariamente la señal de control tiene que ser una señal senoidal, ¿vale? Podemos tener una señal cuadrada, ¿vale? Simplemente que esa señal esté en fase con la señal de entrada, ¿vale? La parte positiva corresponde con la parte positiva y la negativa con la negativa, ¿vale? Vamos a centrarnos en que ambas señales tienen la misma fase, ¿vale? Pues en principio el TRIAC va a estar en bloqueo, en estado de bloqueo, por lo que en estado de bloqueo lo que tengo es un circuito abierto, ¿vale? Y la corriente es 0. Por tanto, si la corriente es 0, la tensión a mi salida es 0 voltios, ¿vale? Y toda la tensión de entrada se va a quedar almacenada entre estas dos bornas, ¿verdad? Entonces, si vemos la señal que cae en el TRIAC, ¿vale? En el circuito, mientras que está el circuito abierto, está en bloqueo, está en corte o bloqueo, ¿vale? Pues toda la tensión está cayendo aquí, hasta que se produce el disparo en mi control, ¿vale? Cuando se produce el disparo, evidentemente, ahora el TRIAC ya no es un circuito abierto, aquí va a caer una tensión, vamos a poner que la tensión VT es 2 voltios, por ejemplo, ¿vale? Imaginaros, yo tengo aquí una señal de 230 voltios eficaces, pues evidentemente a mi salida va a caer casi toda esa tensión menos los 2 voltios, ¿vale? Entonces, en mi salida va a caer casi toda la señal de entrada, ¿verdad? Entonces, cuando se produce el disparo, estábamos en circuito abierto y caía 0 voltios, se produce el disparo y deja pasar la señal de entrada, ¿vale? En mi tiristor va a caer pues VT, que va a ser 2 voltios, ¿vale? Bien, se va reduciendo la corriente, se va reduciendo y al fin y al cabo lo que ocurre es que el tiristor vuelve a estado de bloqueo o de corte y vuelve a ser un circuito abierto, ¿vale? Y por tanto otra vez la corriente aquí es 0, la tensión que va a caer aquí es 0 voltios, ¿vale? Y entonces en este circuito abierto va a caer toda la tensión de entrada y mi tensión a la salida es 0. Bien, pues aquí mi tensión a la salida, entonces VO, es 0 y en las bornas de mi tiristor, de mi TRIAC, cae toda la tensión hasta que se da el disparo, que hemos dicho que el disparo se da en la región 3, ¿vale? En la parte primera se da en la región 1 y se ve, ¿verdad?, que estamos dentro de la región 3 y antes estábamos dentro de la región 1, ¿vale? Cuando se da el disparo, pues el TRIAC comienza a conducir de nuevo, se comporta como con una caída de tensión VT, deja pasar casi toda la señal a la salida, prácticamente VS,
¿vale? Se produce el disparo, entonces en mi salida voy a tener la misma señal de entrada, ¿vale? Y en el tríac van a caer pues los 2 voltios otra vez, ¿vale? Hasta aquí, otra vez, como se va reduciendo la corriente, pues al fin y al cabo, o la amplitud de la tensión, ¿vale? Pues al fin y al cabo, el tríac vuelve a corte, y como es corte, pues la tensión a la salida es 0, y empieza a caer en sus bornas otra vez la tensión en la región 1 procedente de la fuente, ¿vale? Entonces así sucesivamente, ¿de acuerdo? Vale. Pues entonces, de forma análoga, si nosotros queremos que funcione el tríac en regiones 2 y región 4, recordemos que tenemos que poner señales a la entrada que estén en contrafase, ¿vale? Y se van a dar los disparos pues en región 2 y región 4. Fijaros cómo, ¿vale? Para este caso de aquí, evidentemente se está dando aquí los disparos región 4, ¿verdad? Y en región 2, ¿vale? Entonces el razonamiento es el mismo o muy parecido al que acabamos de hacer para el modo de funcionamiento de cuadrantes 1 y 3. Bueno, pues únicamente comentaros que los modos de funcionamiento del cuadrante 1 y 3 son más sensibles que los del cuadrante 2 y 4, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, pues lo que quiere decir es que es más sencillo realizar el disparo en esas regiones que en las otras dos, ¿vale? Y bueno, si quisiéramos conseguir un disparo simétrico, ¿vale? Pues tendríamos que utilizar en el sistema de control un DIAC, ¿vale? Un DIAC es un tipo de tiristor que veremos en transparencias próximas, ¿vale? Bien, los límites de funcionamiento de los tiristores, pues la corriente directa, tensión inversa y cortado del tiristor, ¿vale? Que son importantes a la hora de la elección del tiristor, ¿vale? En este caso del tríac, ¿vale? La corriente de disparo para la puerta, la corriente de enganche, esto hablamos en su momento del SCR, ¿vale? Cuáles eran los niveles de enganche y de mantenimiento. Teníamos que superar una corriente de enganche para que se produjera el cambio, la transición de bloqueo directo a activado, ¿verdad? Y bueno, el tiristor pasaba de activado a corte o a bloqueo, ¿vale? Cuando bajaba la corriente de un cierto nivel IH, ¿vale? Y holding, ¿ok? Entonces, por otra parte tenemos la tensión de conducción, ¿vale? Que va a ser la tensión que cae en bornas del tríac cuando está en on, y la tensión de disparo en la puerta, la tensión que tiene que haber en la puerta para que se produzca el disparo.